Hola a todos, soy Julio Barroso, estudiante del profesorado de matemática del IES 813, profesor Pablo Lupi. En esta oportunidad voy a contarles sobre las reflexiones que pude realizar en base a una investigación que hice. Bien, mi presentación consta de 3 partes. La primera parte voy a hablar del contexto en el que se da esta posibilidad de realizar la investigación. En un segundo momento voy a hablar sobre cómo se llevó a cabo y se desarrolló esta investigación. Y finalmente voy a mostrar las conclusiones a las que llegué en todo este recorrido. Bien, para hablar de contexto, primero voy a hablar sobre la cursada que yo tuve esta materia. Esta materia se llama Investigación Educativa, está en tercer año. Esta materia la cursé en el año 2019 y alcancé a regularizarla. No llegué a finalizarla, por lo que ahora, estando en cuarto año, estuve en la obligación de poder cerrar esa materia para poder concluir las materias correlativas. Ahora, mi condición académica actualmente es que estoy en cuarto año, adeudo ese final de investigación educativa de tercer año, por lo que al contactarme con mis docentes sobre la condición en la que yo me encontraba, dado que había arrancado durante la cursada con un tema de investigación que era sobre las planificaciones, que en ese momento me interpelaba. Al finalizar la cursada, cambié ese tema por inclusión en matemática, armé mi prediseño de investigación y quedaba llevarlo a cabo para después hacer el análisis y las conclusiones de esa investigación. Lamentablemente no terminé, no puse a prueba ese instrumento que yo había diseñado, así que no pude cerrar esa investigación. Por lo que en esta situación en la que me encuentro actualmente, los docentes me propusieron realizar una investigación en base a matemática y después volcar esa investigación en un podcast. Esta propuesta me llamó mucho la atención, sobre todo por el lado del podcast, que yo nunca realicé un podcast, tampoco había escuchado alguno con anterioridad, y me desafiaba el hecho de la edición y de todo lo previo que habría antes para poder llegar al momento de editar. Bien, para realizar esta investigación, primeramente tuvimos que definir qué es lo que iba a investigar. Como se refería a matemática, entonces, y estábamos en un contexto de pandemia, lo inmediato fue investigar qué sucedió con la educación secundaria en el Maitén, que es la localidad donde yo me encuentro actualmente. Entonces, tuve que volver a rearmar un prediseño de investigación y definir quiénes iban a ser las personas que participaban de mi investigación y en dónde. El instituto nuestro está en Lago Puelo, ¿sí? Estamos al noroeste de la provincia del Chubut, cerca del sureste de Río Negro. Tenemos 3 anexos, que uno sería El Hoyo, otro anexo que tenemos está en Epuyén y el último anexo está en Cholila. ¿Sí? Estos son los 3 anexos con los que cuenta el instituto. Y yo vivo a 70 kilómetros del Lago Puelo, una localidad que se llama El Maitén, más hacia la meseta. En esta localidad del Maitén hay 2 colegios secundarios. El primer colegio es el 726, Padre Urbano Salor, y además tenemos la escuela secundaria número 7719, que está en el paraje de Buenos Aires Chico. Buenos Aires Chico depende del Maitén. Entonces tengo estas 2 escuelas con las que decidí trabajar. Entonces,
decidí realizar una entrevista a estas personas de ambas escuelas para poder llevar a cabo una investigación. Primeramente, directivos de ambas escuelas para tener su mirada en cuanto a la matemática en la pandemia. También los docentes, muy importante porque eh, han sufrido un cambio rotundo en la implementación de sus propuestas. Además, también las miradas de las POTS, estas siglas significan profesor, orientador, tutor, que se encargan de mediar entre los estudiantes y las familias, mediar entre los estudiantes y los docentes y el equipo directivo. Se encargan de resolver las situaciones de los estudiantes. Además, las familias, que en muchos casos han tenido que acompañar a sus hijos en este contexto de pandemia. Y por último, la mirada de los estudiantes para poder englobar a todos los actores y tener la visión de cada uno. Entonces, el trabajo realizado en el podcast era básicamente investigar, procesar esa información, editarla en un podcast y al finalizar realizar las conclusiones de esa investigación. En el desarrollo del instrumento formulé 6 preguntas que me parecieron importantes para poder responder al interrogante de qué sucedió con la educación secundaria en matemática. Y estas 6 preguntas se aplicaban a los 5 diferentes actores, tanto de una como de otra escuela. Entonces, las preguntas eran las mismas, excepto algunas palabras que se adecuaban al actor institucional, pero básicamente eran 6 preguntas para 10 personas, 5 de cada escuela. Los materiales que usé para la grabación fueron un filtro antipop casero, un grabador digital que me permitía poder monitorizar lo que se grababa en vivo. Entonces tenía 2 auriculares, uno para mí y uno para el entrevistado, para que pudiera y yo pudiera también escuchar en vivo lo que se estaba grabando. Ahora, la implementación del instrumento, en principio, lo habíamos pensado para WhatsApp, en donde yo enviaría el audio con la pregunta y el entrevistado me respondía a través de un audio también. Pero ¿qué sucede? WhatsApp comprime los audios para hacer más fluidas las comunicaciones. Entonces, no me servía un audio de WhatsApp porque tenía muy mala calidad. Decidí ir personalmente, obviamente con los protocolos y consultando con anterioridad si se podía, a entrevistar a cada una de estas personas. Finalmente, el software que elegí fue Reaper, que es una estación de trabajo de audio digital. En lugar de Audacity, que yo lo había trabajado mínimamente cortando partes de un audio y exportando. Decidí desafiarme un poco más y trabajar con este programa. Para trabajar con este programa me tuve que interiorizar un poco más y vi infinidad de tutoriales sobre cuestiones como a qué volumen grabar, el uso de compresores o limitadores, ya que cuando hablamos a veces tenemos picos más altos y picos intermedios en donde se maneja el rango de nuestra voz, pero a veces hacemos algunas intervenciones o queremos darle énfasis a algo que estamos diciendo y hacemos picos más altos. Entonces tuve que aprender a usar compresores para que las voces no variaran demasiado y se mantuvieran dentro de un margen. Después tuve que aprender sobre el tema de la mezcla por un lado y después la masterización de esa mezcla. Además de otros tantos tutoriales que vi, de otras cuestiones que aprendí sobre este programa, que se aplican a muchos otros. Son complementos que funcionan para distintas estaciones de trabajo. Bien. Luego de realizar las entrevistas y de ir al programa para editar el podcast, surgieron estos inconvenientes. Primero, en los tiempos de edición. Me llevó demasiado tiempo procesar cada una de las respuestas de cada uno de los actores institucionales a los que entrevisté. En segundo lugar,
el tiempo total que me sumó 6 preguntas a 10 personas diferentes. Se me hicieron algo de 90 minutos y para el podcast habíamos acordado que debía durar entre 15 y 20 minutos. Entonces, sumado a las intervenciones que yo debía realizar dentro del podcast para presentar a las diferentes voces, se hacía mucho más y fue un problema. Finalmente, el trabajo a realizar en el podcast no era como yo lo había considerado al principio. Entonces, yo debía ser el conector entre cada una de esas voces, debía formalizar un eje de respuestas, crear esos contrastes entre las diferentes voces para que no hayan cuestiones que se repitan, para que pudiera ser más dinámico. Entonces, como reflexiones de todo este trabajo, yo puedo mencionar, primeramente, el instrumento. Cuando fui a editar el podcast, me di con que las 6 preguntas geniales que yo había pensado en un principio eran demasiado. Me di cuenta también que muchas de esas preguntas las podría haber agrupado en una sola. También me di cuenta que al tener que comprimir y tener que recortar muchas cosas, hubieron preguntas de esas 6 que había planteado que eran preguntas de relleno, que no me servían realmente. Eran más como para crear el ambiente de confianza, como para que el entrevistado se pudiera desenvolver, pues pudiera soltarse un poco más conmigo, y las preguntas puntuales que eran las que me permitían obtener las respuestas al interrogante que yo había planteado en la investigación. También respetar los tiempos en el proceso. Una vez definido el instrumento, al no tener un cronograma, fui desordenadamente haciendo las entrevistas y eso me llevó más tiempo de lo que había planificado para esta parte del proceso. Entonces, un cronograma me habría ayudado mucho, en donde tendría que haber determinado el tiempo que me iba a dedicar a tal cosa, qué día, a quiénes entrevistar. Otra cuestión también muy importante que me ordenó mucho, el guión. Cuando me encontré con todos estos conflictos a la hora de armar el podcast en la estación de audio digital, necesité armarme un guión entre mis intervenciones, determinar el tiempo que iba a dedicar a mi intervención, volcar textualmente lo que iba a decir, luego ir presentando a cada una de las voces, intervenir de modo que interactúen esas voces y no simplemente sea un mero presentador de decir, este es el director, este es el profesor, estas son estudiantes, y que el podcast se torne lineal y monótono. Finalmente, las anticipaciones. Había previsto algunas cosas, pero muchas otras quedaron fuera. Por ejemplo, no anticipé que podría fallarme el grabador digital. A pesar de que tenía el celular y las primeras entrevistas grabé con ambos dispositivos, luego las siguientes no lo hice porque me confié en el aparato. En una entrevista la batería me falló y perdí una respuesta que por casualidad no fue una de las más relevantes, por lo que no afectó a mi producción del podcast. Además, poner a prueba el instrumento, ya que eso nos va a permitir poder poner a prueba también el instrumento, porque eso nos va a permitir determinar cuánto tiempo nos puede llevar cada pregunta. También nos puede decir si alguna de las preguntas que formulamos se presta a confusiones. En mi caso, cuando realicé las entrevistas, les aclaraba de entrada que se basaban en matemática, en lo que sucedió con matemática puntualmente, bueno, en cada escuela. Y entonces en las preguntas que yo formulé no aclaraba otra vez de qué me refería a matemática. Por ejemplo, en algunas preguntas les pedí debilidades y fortalezas de la pandemia en el 2020, que era era modalidad virtual, y en el 2021 en la bimodalidad. Pero sucedió que muchos actores me respondían desde lo general,
pensando en otras materias. Hubo quienes me respondían puntualmente, pero sobre otra materia que no era matemática. Entonces ahí me di cuenta de que algo que yo pensé que era obvio que al aclarar al principio me iba a servir para que las siguientes preguntas se refirieran a matemática, en este caso no me sirvió. Como una reflexión general es que el trabajo con el podcast se puede seguir trabajando en sí mismo. Puede haber una segunda parte en donde se tomen algunas cuestiones que no han sido relevantes para el primero. Entonces, de la investigación en sí, pasar a un podcast, pasar a una segunda versión que podría servir para otra investigación posterior. Entonces, valoro mucho el hecho de que mis profesores me hayan planteado este desafío y que yo haya podido superar algunas cuestiones que tenía a la hora de hablar o a la hora de editar y dedicarle tiempo a aprender herramientas nuevas que no tenía. Bien, agradezco a todos por haberme escuchado en este momento. Agradezco a mis compañeros Lucas y Daniel, con quienes estuve en el 2019. También a Alejandra, con quien estuve en el 2020 participando de este evento. Y agradezco a mis profesoras Claudia y Patricia que me impulsaron a esto la primera vez, a Luciano, a Natalia, a Guillermo Fernández, y también agradezco a mi familia que son los impulsores de que pueda cada día superarme y haber elegido esta carrera para poder desempeñarme laboralmente en un futuro. Gracias, hasta luego.